estudiando estos eventos escatológicos y, como dijimos, son eventos futuros, pero que ya se están manifestando en el presente. Es decir, que todo esto que tenemos aquí en Mateo 24, Mateo 25 y sobre todo Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, es la gran tribulación. Pero la iglesia no aparece desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, y no aparece no porque yo quiera que no aparezca o hacerla como que no aparezca. No, es que no aparece. Tenemos que ser honestos y sinceros en decir, desde el capítulo 6, donde se desarrolla, perdone que vamos a empezar a adaptarnos a esto aquí. Desde el capítulo 6, como mirábamos ahí en la imagen, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, no aparece la iglesia, y sencillamente no aparece porque ha sido arrebatada. Decíamos que Israel es el reloj profético de Dios, y en esta sesión vamos a mirar por qué Israel es el reloj profético de Dios. Y esto está basado en las 70 semanas de Daniel que están en el capítulo 9. Leíamos en Zacarías capítulo 12 cómo Israel se convierte en una copa que hace temblar a todos los pueblos, o una piedra pesada, como dice el pasaje bíblico aquí, una piedra pesada para todos los pueblos. Y por eso decimos que en los últimos días, hermanos, los eventos escatológicos van a centrarse en lo que es la nación de Israel. Y por eso Cristo lo dijo: mirad la higuera. Entonces tenemos que prestarle atención a lo que está pasando con el pueblo de Israel. Mirad la higuera. Hay que fijarse en lo que está pasando con Israel. Muy bien. Pensaba que estaba en la máquina aquí y es allá. Entonces volvíamos a ese boceto que tenemos ahí de los eventos futuros. Tal vez si el hermano con el puntero, por lo menos se señala ahí, y él va siguiendo ahí Entonces, en el punto donde la iglesia es arrebatada, ese es en el punto número 5. En el punto número 5, la iglesia es arrebatada, correcto. Entonces, todo ese periodo que llega en el número 4, que aparece ahí señalado, la edad de la iglesia. Ese es el periodo que la iglesia tiene actualmente y que no sabemos cuándo va a terminar. No sabemos, porque no hay fecha ni para el rapto ni para la segunda venida, pero hay señales, sí, para la segunda venida de Cristo. Cuando miramos nosotros aquí, cuando miramos todos esos juicios, las personas que estén viviendo en ese entonces van a poderse dar cuenta que la segunda venida de Cristo, como ya señalamos, la segunda venida de Cristo a la tierra a reinar, cuando estén ocurriendo todas esas cosas, entonces nosotros, más bien la gente que esté en ese momento, van a poder determinar, son 7 años y sí vendrá el Señor en su segunda venida. La iglesia lo que está esperando, hermanos, es el rapto. Ya lo leímos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Ahí lo mirábamos. Primera de Tesalonicenses 4:13, seremos arrebatados, dice ahí, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Usted note eso, que cuando se habla de la segunda venida de Cristo, cuando usted lee Mateo 24, entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo, aparecerá y viene a la tierra a juzgar
a la tierra, viene a la tierra. Mateo 24 viene a la tierra para dar inicio con lo que se llama el reino del milenio, que es el que está allá. Este es otro boceto, otra imagen de lo que sería eso. La primera parte, la ley. En el libro de Juan el Señor dijo claramente, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Ahí claramente dando a entender dos grandes dispensaciones, la ley y la gracia. La ley termina con la muerte de Cristo y ahora tenemos todo ese tiempo de la gracia. Y más adelantito usted mira ese pequeño, esa imagen amarilla con rosado, la gran tribulación, que son 7 años, y por último, al final de la gran tribulación, Cristo desciende y ocurre lo que llamamos el reino de 1000 años. Y finalmente, los últimos tiempos, el juicio final y el estado eterno de las cosas. Bien, entonces, hermanos, les decía, no es que yo no quiera que aparezca la iglesia. La iglesia no aparece desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, no aparece. Si apareciera la iglesia ahí, póngale que apareciera en la mitad, que apareciera en la mitad, en el capítulo 12 o 13, yo le diría, bueno hermano, mire, la iglesia va a pasar ahí por la mitad, va a pasar por una parte de la gran tribulación, pero no aparece. Cuando usted lee Mateo 24, en el versículo 9, para resumir un poco, Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Mateo 24 está hablando de la gran de la tribulación o de todo ese periodo de 7 años. Dice, entonces os entregarán a tribulación. Y en el versículo 21, estoy leyendo el capítulo 24 de Mateo, y en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación. Mire, primero en el versículo 9 dice, os entregarán a tribulación, pero ahora en el versículo 21 habrá entonces gran tribulación. Ahí está marcado esos dos periodos de tribulación, gran tribulación. Bueno, no está aquí la presentación aquí porque no aparece ahí, pero sí podíamos mirar por lo menos ese tiempo que está dividido. Ahí está. Ahí está, en ese periodo, la tribulación, 3 años y medio y otros 3 años y medio después, que sería la gran tribulación. Alguien dice, cuando miramos los juicios de Apocalipsis, cómo el Señor va apretando y apretando más. Y entonces por eso se convierte en la gran tribulación. Entonces, lo que va a ocurrir en el tema del rapto, cuando el Señor venga a raptar a los suyos, a la iglesia, ocurren dos cosas. Ya lo leímos. Ahí está. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí están las dos cosas. La resurrección de los cristianos y la transformación de los que estemos vivos. Cuando el Señor venga, yo no sé cuándo, a raptar a su iglesia, muchos o algunos estaremos ya. Si el Señor no viene en no sé qué tiempo, uno puede morir mañana, pasado mañana, no sé. Unos cristianos estaremos dormidos, es decir, en la tumba, pero nuestra alma estará en el cielo. Porque no crea que el cristiano al morir está como dormido en el sentido de que no va a hacer nada. No. Esa metáfora o eufemismo más bien de dormir es una idea de descansar. El creyente al morir está dormido, es decir, como cuando uno dice voy a descansar, voy a dormir, pero va a estar en la presencia del Señor. En Apocalipsis se habla de que el creyente al final, sus siervos, dice, le servirán, que estaremos sirviendo al Señor. No crea que vamos a estar con una arpa ahí, o con una, no sé si guitarra, pues si debe haber arpa de cuerda, o una guitarra, o un violincito, encima de unas nubes y cosas así. No, habrá trabajo, cosas que ni idea tenemos.
pero así es. Entonces, los cristianos que hayan muerto en el rapto serán resucitados. Y Pedro va a ser Pedro siempre, Juan va a ser Juan siempre, María va a ser María siempre, Elisa va a ser Elisa siempre. Y así cada persona no va a perder su identidad. Óscar Ovidio Cubas Castro va a ser el mismo también. No va a cambiar, solo que no van a haber defectos y ya no va a haber pecado, ni intenciones de pecar, para nada. Y seremos como los ángeles. ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza tenemos? Nuestros cuerpos serán transformados con todos esos defectos, con todos esos problemas de salud, etcétera. Qué bien que ya no existirán para siempre, nunca más. Ahora estamos luchando con enfermedades, con dificultades, etcétera. Sí, pero cuando el Señor venga a arrebatarnos, se acabaron los problemas de salud y problemas de todo tipo. Muy bien. Vamos a entrar a un punto que ya les expliqué lo del rapto, porque rapto es la misma palabra por arrebatamiento, rapto es la misma palabra. Muy bien, llegamos a un punto ahora, aquí, en este de lo que es el tiempo de la gracia, de dónde aparece, porque muchos dicen los cristianos o los dispensacionalistas, como nos dicen algunos a nosotros, de ellos dicen, yo no sé dónde ubican la semana 70 o la semana 69, no, ellos dicen, no podemos explicar. La verdad, hermanos, que no es que no podamos explicar. Vamos a ir rápidamente al libro de Daniel, en el capítulo 9 y versículo 24. Y reconozco que me estoy desconcentrando con esta cuestión, en realidad, hermanos, pero no sé por qué no avanza tampoco esto. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahí está en la pantalla, pero usted tenga su Biblia si quiere. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Este es Jerusalén, porque el Vaticano no es la santa ciudad. No, el Vaticano no aparece en la Biblia, para que sepa. No aparece el Vaticano en la Biblia. No aparece la Meca en la Biblia. No aparece Medina. Esas dos son las dos ciudades santas del Islam, pero no aparece en la Biblia. En la Biblia que tenemos los cristianos no aparece. Ni el Vaticano aparece tampoco. En la Biblia aparece que la ciudad santa será aquella que el Señor va a descender del cielo, la ciudad santa de Jerusalén. Aunque Jerusalén se le llama también en la Biblia, la Jerusalén que ha existido como la ciudad santa, aunque ya de santa en este momento no tiene nada porque despreciaron al Señor, pero así se le llamó en el pasado, la ciudad santa. Entonces dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, estoy leyendo Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Estamos claros? Ahí está bien clarito. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso es lo que está marcado aquí.
en la siguiente diapositiva, que usted la puede estar mirando. Ahí están dos periodos. Habrá 7 semanas y 62 semanas, que son 69. Pero cuando vamos a leer esto de semanas, nos vamos a dar cuenta que proféticamente hablando, se está hablando de años. Cada día de la semana representa un año. Entonces, seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará, porque ya pasaron 7 primero, ahora 62. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, note usted, hermano, ahí en la lectura. Vea la pantalla, Mesías príncipe en azul, está hablando del Mesías, del Señor. Y el príncipe que ha de venir, ese es el anticristo. Destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí tenemos entonces las 70 famosas semanas de Daniel. Ahí estamos viendo los dos periodos, las primeras 7 semanas y las 62 semanas. Vamos a mirar de dónde sale esa idea de 70 semanas, porque esto tuvo, las primeras 69 semanas tuvieron su cumplimiento. ¿Cuándo? Ya leímos en el versículo que leímos, versículo 25, sabe pues y entiende, lo estoy repitiendo, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y luego dice, se le quitará la vida al Mesías, versículo 26, se le quitará la vida al Mesías, que es lo que tenemos aquí marcado adelante, ahí está. En las 69 semanas se le quita la vida al Mesías. Ahí está, con esa marca, con esa cruz roja, se le marca. Eso ya tuvo cumplimiento, hermanos. En el tiempo antes de Cristo, hasta llegar a la muerte, se completaron esas 69 semanas, que son 483 años proféticos o 476 años del calendario gregoriano que tenemos nosotros. Pero cabal, fueron exactamente 69 semanas de años. Usted los quiere convertir a proféticos o a gregorianos, como usted lo quiera dar, pero Israel, en el calendario que usa, cabalmente lo tiene registrado que el Señor murió exactamente en ese tiempo. Aunque ellos no reconocen al Mesías, pero saben que Él murió en ese tiempo y reconocen. Vamos a mirar entonces de dónde sale esa idea. En el libro de Levítico, capítulo 25. En el libro de Levítico, capítulo 25, vamos a leerlo. Versículo 8. Es un principio bíblico para hablar de años, pero diciendo un día, un año, una semana, 7 años. Dice el versículo 8, y contarás 7 semanas de años. Escuche bien, contarás 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ese es un principio bíblico para hablar de años. Ya lo vimos ahí. Otro ejemplo también está en el libro de Génesis, capítulo 29. Génesis 29.
Así viene hablando la Biblia para hablar de años. Génesis 29, versículo, fue el negocio que hizo Jacob con Labán por Raquel y por Lea. Y entonces en el versículo 27, al final, dice el versículo 27, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Oiga bien, la semana de aquella. Y le dio a Raquel su hija mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Se da cuenta? Es una forma de hablar de esa manera. Hablar de días, le dice Labán, no, trabajame 7 días, es decir, eran 7 años. Por eso cuando miramos en el libro de Daniel, regresamos entonces al libro de Daniel, dice que se le quita la vida al Mesías después de las 62 semanas, más las 7 que ya pasaron, son 69. Se le quita la vida al Mesías. Y es lo que tenemos ahí en la siguiente diapositiva. Se le quita la vida a Cristo en la semana 69, es decir, cuando se cumplen la semana 69 de años, que son 483 de nuestro calendario o 476 del calendario de los judíos. Cuando nosotros miramos, déjeme ver esta diapositiva, cuando nosotros miramos el calendario de los judíos, ellos dicen que, no dicen el Señor porque ellos no lo reconocen, que ese judío, que Jesús, murió en el año 3793 de la era de ellos. Pero hoy Israel está viviendo en el año 5786. Repito, Israel dice, los judíos, que Jesús murió en el año 3793, porque ellos no siguen el calendario de nosotros. Entonces, si él murió en el año 3793 y estamos viviendo hoy en el año 5786, significa que estamos viviendo en nuestro tiempo en el año 1993. Pero dijimos que proféticamente hablando no se toma el nacimiento de Cristo, sino se toma la muerte de él. Lo que vimos en el libro de Daniel, capítulo 9. En la semana 69 se le quita la vida al Mesías. Entonces, calendario de nosotros, hoy 2026, le quitamos los 33 años y medio que vivió Cristo, nos da más o menos que estamos viviendo hoy entonces de la muerte de Cristo en el año 1992.5, póngale 1993. O sea que de la muerte de Cristo no se ha llegado a 2000 años todavía. Estamos en el año 1992.5, más o menos. ¿Por qué 92.5? Porque los judíos acaban de celebrar la Pascua y en base a eso es que sacamos las cuentas. Entonces, más o menos estamos en el año 1992 o 1993. No hemos llegado a el año 2000, porque la gente tenía miedo, que decía, cuando lleguemos al año 2000, ya estamos en el 2026, va a haber un caos. Lo que no sabían ellos, que proféticamente hablando, no se cuenta del nacimiento de Cristo, sino de la muerte. Pero cuando lleguemos al año 2000, es decir, dentro de 7 años, ellos no van a hacer bulla porque no entienden. Ni estoy diciendo que Cristo va a venir en el año 2000, es decir, de aquí a 7 años. No, sería así, de aquí a 7 años, 2026 más 7, matemático, 2033. No, pero tampoco estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo que realmente no hemos llegado a 2000 años. Y algunos estarán haciendo cuentas, llegaría al 2033. Sí, algunos pueden hacer que sí, otros que no.
no lleguemos o llegamos, no sé, eso no importa. Ahora, vamos a llegar al punto entonces ahora acerca de ese paréntesis. ¿De dónde sale ese paréntesis que nosotros estamos analizando? Antes de eso, me gustaría que miráramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, para hablar también un poquito, repasar el tema de esto del rapto, que la iglesia no aparece ahí por ningún punto. Busquemos Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Mire, le dice primero, sube acá, sube acá. Eso está en el capítulo 4 de Apocalipsis. Y en el capítulo 5, un trono establecido en el cielo. Por eso le repito que en el capítulo 4, como que se da ese sube acá, es como el arrebatamiento. Sube acá, capítulo 4, capítulo 5, un trono establecido en el cielo. Y en el capítulo 6 ahora de Apocalipsis hasta el capítulo 18, se desarrolla la gran tribulación y los cristianos hasta la vista, baby, como dicen. No estaremos aquí ya, porque el Señor lo ha prometido. Ahí está, hermano. Este es el argumento más sólido y más contundente que tenemos nosotros, los que creemos que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Este es el argumento más contundente, que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 la iglesia no aparece. Seremos arrebatados. No sé si usted está contento de saber que las cosas que están pasando en el mundo con Israel apuntan a que todo se está acomodando de cara a esa gran tribulación. Todo se está acomodando. ¿Nos alegramos? Sí, hermanos, nos debemos alegrar. El Señor cumplirá su promesa. Él nos va a arrebatar en algún momento. Y si no estamos vivos nosotros, cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, si no estamos vivos, si estamos ahí en el cementerio o donde estemos muertos, el Señor nos va a levantar. Y eso es lo importante. El creyente no le teme a la muerte. Tampoco es suicida. Pero no le teme a la muerte. El Señor ya la venció. Y nosotros, si el Señor nos concede estar vivos cuando Él venga a arrebatarnos, magnífico, seremos transformados. Y si no, tranquilos, hermanos. El Señor nos va a llevar siempre resucitados. Pero mientras tanto, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de estar haciendo? Bueno, en 1 Corintios 15, 58, hay un pasaje bíblico que quiero que leamos también. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58. Primera de Corintios 15, 51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ajá, y en los que no les gustan los instrumentos de música, porque algunos alegan, no, es que los de la sana doctrina no usamos instrumentos. Y entonces, ¿por qué no arranca de la Biblia esto que está aquí, que cuando el Señor venga va a sonar una trompeta? Explíquemelo, ¿cómo se mastica eso? ¿Cómo se come? Imagínense aquí que apareciera un hermano aquí que dijera, hermano, fíjese que yo quiero tocar una trompeta. No, hermano, porque no, eso no es Biblia.
que no es que no es bíblico. Y los que están en el cielo con un arpa, o sea que va a ir usted porque dice que no se aceptan instrumentos en nuestras iglesias, va a ir a armar un berrinche al cielo, ni quiera Dios. Le va a ir a poner orden a todos los apóstoles allá y al mismo Cristo. Señor, yo vengo de una iglesia que no hay instrumento y por lo tanto te pido, Señor, que quites allá. Lo va a mandar a saber a dónde se está con esas cosas. No. Y criticamos a las iglesias porque otras usan una guitarra, que uno un tambor, que el otro no sé qué, que hermanos, eso está aquí en la Biblia, no lo prohíbe. No nos ahoguemos en esas cosas. Aquí está. Se tocará la trompeta. A menos que cuando se toque la trompeta, usted le diga, Señor, no me lleves porque no me gustan los aparatos eléctricos de música, no me lleves. Eso es antibíblico, Señor. Así somos. Sí. No estoy diciendo que lo usen aquí. No, eso va a decisión de cada iglesia. De cómo quieren congregarse, con una guitarra, sin guitarra, como sea. Eso no, es otra cosa. Aquí está. Pero los muertos serán resultados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué bonito. Y en el versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Considerando que Él viene a arrebatarnos, que la trompeta va a sonar, dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ay, hermanos, miren, ayer que andábamos en Semita Guay, ¿verdad? Que los tengo en el corazón a mis hermanitos en Semita Guay y a ver cuándo vamos a Santa María también, el otro año, si Dios lo permite, o cuidado pero vamos a estar visitando a los hermanos. Pero cuando yo miraba allá el camino y decíamos con Olvia, en realidad que es largo aquí. Es largo. Y decía Olvia, qué amor el del hermano Stanley, decía, aquel hombre ya viejo. ¿Verdad? Así como Noé quizás, digo, la edad que tenía donde están en su momento, pues sí. ¿Ve? Mire, me hace así, Noé, como quien dice el burro hablando de orejas. Claro, sí, pero él es un poquito mayor que yo, ¿verdad? Y donde están en su momento. Y en ese momento fuimos a la boda de Porfirio, ¿verdad? Y él también visitaba y decía, qué amor el del hermano. Y yo le decía, no, mira, y ese viejito agarraba a veces desde aquí un solo tirón a Tegucigalpa, o a veces de Trujillo un solo a Tegucigalpa. ¿Qué trabajo de hombre ese, incansable? Pero ¿sabe qué? Amaba al Señor y esperaba al Señor cada día. Y se acuerda que nos enseñaba aquel coro que decía, ¿dónde están? El de Maranata. Tal vez Cristo viene hoy, Maranata. Y entonces, Maranata. Siempre con la mira arriba. Y más vale que no están ustedes, porque no diría, ¿qué pasa con ustedes? No se lo aprendieron y él lo enseña. Sí, él estaba esperando y por eso dice aquí, creciendo en la obra del Señor siempre. Hay trabajo en la obra del Señor siempre, hermanos. Hay trabajo. Y yo quiero poner un ejemplo así rapidito. Una vez estaba en una iglesia y le digo al hermano, mire hermano, ayúdeme por favor para enseñar himnos. Llevábamos un aparato, un parlante, ¿verdad? Un parlante alto, pesaba un poquito. Y llevábamos una grabadora también para poner los cassettes y ensayar con los hermanos. Y otro montón de aparatos ahí, ¿verdad? Y le digo al hermano, yo iba que parecía helicóptero con aquel montón de aparatos. Y le digo al hermano que iba, aquel hermano bien fresco, caminaba. Le digo, hermano, ¿me puede ayudar con un aparato de esto? Y renegando, dice, y siempre camina con estas cosas de arriba. ¿Por qué no las dejan en un lado allá? Aquel hermano así. Dije yo, ¿qué haragán este tipo? Dije yo. Además de que humanamente haragán. No quería ayudarme a trasladar aquello. Porque las retirábamos de la capilla porque se podían meter a robar y quedábamos sin nada. Entonces tenemos que caminar todos los días con aquella cosa, para arriba, para abajo. Y ni eso quería hacer, hermano. Hay que ver que hay gente que sí. Y yo no sé cómo esperan al Señor. Y no quieren ni congregarse. Y algunos van a decir, pues por eso va a ser rapto, hermano, porque del pelo lo va a raptar el Señor, porque imagínense.
Así que, hermanos míos, está constantes, están firmes y constantes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en Él no es en vano. Hay recompensas en el cielo. Pero no crea que en el cielo va a ser como hacen, no voy a decir quiénes, algunos políticos. Llegan al poder, ganan y meten al primito, al sobrinito, al este, al otro, lo van metiendo. Aunque no tenga capacidad, lo ponen ahí en grandes puestos por cuello. No. Allá no es por cuello, hermano. Es por fajarse en la obra del Señor, tanto hermanos como hermanas. Es por trabajar. Es que hay que tener ganas, hay que tener voluntad para hacer la obra del Señor, hermano. Es más fácil estar en una silla mecedora, en una hamaca con un coco helado y con una pajilla, dándole ahí fresco y todo, tranquilo, pero hay trabajo que hacer en la obra del Señor, porque hay recompensas en el cielo. Pero como yo le digo a algunos hermanos, le digo aquí también con amor y cariño. Algunos en el cielo lo que van a estar haciendo es recogiendo el sucio de los caballos. Dicen en Apocalipsis 19 que el Señor viene con caballos. Me imagino que esos caballos comen y tiran sucio. Y entonces algunos van a estar en el cielo recogiendo pupú de caballo, lavando los establos de los animales esos. Y otros hermanos van a estar, eso lo estoy diciendo de manera irónica, yo nada más así, ¿verdad? Para que me entienda. Y otros estarán puliendo las calles de Jerusalén, puliéndolas. Son de oro aquellos grandes muros increíbles. Y algunos van a tener que estar, como no quisieron hacer nada aquí en la tierra, pues entonces ya van a estar dándole, puliendo las calles, porque como el oro se pule, ¿verdad? Dándole. Y pasa por ahí el hermanito fulano, ¿verdad? Por esas calles. Y aquel está dándole a la pared de cristal y todo. Le dicen los ángeles, ey, no hagas polvo, que va a pasar ahorita un siervo de Dios ahorita. Dice, hombre, vieras cómo trabajó esa mujer, vieras cómo trabajaron allá. No hagas polvo, no le hagas polvo ahorita. Calmate. ¿Y quién es ese? Sí, aquel hermanito y aquella hermanita que se moría por la obra de Dios en la tierra. No es por herencia, es por trabajo en el cielo. Bueno, tenemos la herencia de Cristo, que nos da, sí, pero las recompensas son por trabajo. Todo lo que hagamos para el Señor no es en vano, hermano. Y si estamos esperando a Cristo, entonces trabajemos por Él. Desgastémonos, sirvámosle. Démosle duro. Busquemos la oportunidad de servir al Señor en lo que podamos. Yo molesto a un familiar que tengo yo, ¿verdad? Como no la conocen, entonces voy a hablar. Pero ella es bien famosita y la molestamos porque ella está en la sala y le dice a la que está, tráeme un cafecito, le dice, con la mano. Mira, tráeme aquella cosa y con las manitos así. Y le digo nosotros, de repente vas a quedar inválida, tu vida te vas a quedar dura, pero solo para acá. Tráeme aquella cosa, así. No quiero hacer nada. Y te aseguro que vas a quedar inválida y de ahí vas a hacerle así, ¿ves? Tráeme aquella cosa así. Ahora quieren trabajar. Miren, hermanos, el Señor necesita del trabajo de todo su pueblo, de todos. Algunos estamos yendo de salida, sí, definitivamente, eso es la ley natural. ¿Y dónde están aquellos hombres y mujeres? Hombres y mujeres
que van a seguir el legado del Señor, que van a seguir expandiendo la fe, que van a seguir plantando iglesias, que van a seguir dando para el Señor lo que previo a su venida. ¿Dónde están? Cualquier excusa pone la gente para no servir al Señor. No tengo talento, no tengo don, que no tengo aquí. Que no, es una excusita como aquel que enterró el talento allá y no, es que Dios te conocía al Señor y que... No, hermanos. Todo lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Cualquier cosa que podamos hacer nosotros para Él es poco, hermanos. Es poco. Todos podemos servir al Señor. Desde los viejitos hasta los jovencitos. Todos. No diga a alguien que no puede servir. Yo nunca voy a olvidar la imagen de una mujer allá en Nicaragua que se llama Doña Jesús. Íbamos a predicar como a 5 o 4 horas más o menos de donde ella vivía. Nos íbamos varios días y aquella señora, hermanos, mujeres, escuchen eso. Esa mujer estaba dándole de mamar a su niño. ¿Y sabe qué hacía para acompañarnos 3 días a predicar a otro pueblo de Nicaragua? ¿Sabe qué hacía esa mujer? Se sacaba su leche. Lo más que podía se sacaba su leche. Y la guardaba para que le estuvieran dando a su niño mientras ella andaba predicando. Alguien la podía haber criticado a esa mujer, que irresponsable, que no sé cuánto. Sí, porque hay gente que solo eso se encarga de criticar. Tienen no es don, ¿verdad? Criticar. Tienen eso de que critican y critican, pero no ayudan. Pudieran haber criticado, esa hermana es irresponsable, cómo deja a su bebé ahí. Y mire, producto de ese trabajo de esas mujeres, es que hay más obras en Nicaragua. Cuando yo miro a los jóvenes, ya termino, me dijo a las 7:30, ¿sí? Cuando yo miro a los jóvenes, ¿cómo me alegro cuando miro a estos jovencitos? ¿Qué me alegra? Muchachos que no les duele nada, digo yo, porque así yo fui joven también. Algunos son enfermizos, sí, pero a su mayoría no les duele nada. Pueden ir a donde sea y como dice la gente de mi pueblo, como se sea. No, como sea es. Como sea, a donde sea, y puede ir y no se cansa. Está pasando ese mi tiempo, porque ya tengo 55 años. Está pasando ese mi tiempo. Así pues. Pero el Señor me ha dado hijos, nietos, y yo espero que ellos también sigan el trabajo, y hermanos jóvenes en la iglesia, muchachos y muchachas. El Señor viene pronto, hermanos. Estad firmes y constantes, firmes en el Señor, sin estar, como dicen en mi pueblo, tambaleándose. No, firmes en el Señor, siguiendo al Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En la próxima miraremos lo del paréntesis, que no lo hemos visto. ¿De dónde sale ese paréntesis? Fue Cristo. Ese paréntesis, quien lo hizo fue Cristo, ya lo vamos a ver. Fue Cristo el que hizo ese paréntesis de la iglesia. Estos 1992 o 93 que tenemos, fue Cristo quien lo hizo. La fecha que llevamos. Dios les bendiga. Amén.